Y bueno, regresamos esta vez con una temática también muy interesante y apasionante, de verdad. El tema vinculado a lo que son los papeles de Panamá había generado una explosión y luego inmediatamente nos habíamos quedado con la incógnita de si habían o no empresas bolivianas, capitales bolivianos que estaban involucrados en aquello. Se creó dentro del Parlamento una comisión mixta que hizo, y ayer doy fe de aquello, hizo la presentación, un fantástico trabajo. Por eso doy la más cordial bienvenida a un amigo, pero además un profesional de lujo. Él es politólogo, doctorado en politología. No terminé el doctorado. Pero con mucho conocimiento y además ahora trabajando sobre este tema de manera constante y con un resultado fantástico. Manuel Canelas, bienvenido. Gracias, Muchas Manuel, gracias por estar por con la nosotros. presentación y obviamente por la invitación. Para mí es un gusto estar contigo y contarte un poco lo que estamos haciendo en la comisión. Lo que ayer he visto ha sido impresionante, pero yo quisiera arrancar, si me permites, con el material para que luego sí podamos abordarlo. ¿Sí? Entonces, cuando gusten, por favor. ¿Qué son los papeles de Panamá? La mayor filtración de información obtenida por periodistas en la historia. Más de 11 millones de documentos que forman parte de la firma legal panameña Mossack Fonseca revelan e involucran a miles de personas en todo el mundo. Periodistas y gobiernos investigan cómo a través de paraísos fiscales, es decir, territorios que intencionadamente adoptan un marco legal que brinda ventajas tributarias para que miles de personas y empresas puedan crear sociedades offshore con el fin de evitar rendir cuentas al estado de origen. A raíz de la filtración, en Bolivia se ha decidido crear una comisión legislativa para investigar y proponer un nuevo marco legal que evite la fuga de capitales y la evasión de impuestos a través de sociedades offshore y paraísos fiscales. La comisión consolidó una base de datos combinando la filtración de documentos de Mossack Fonseca y la información brindada por instituciones públicas. Durante el proceso de investigación, la comisión identificó a 129 empresas offshore, 182 accionistas o beneficiarios y 29 intermediarios relacionados con empresas o personas bolivianas. Posteriormente a la verificación y la validación de datos, se identificó la vinculación de 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, que suman un total de 558 casos que constituyen el universo de la investigación de la comisión que investiga los papeles de Panamá en Bolivia y cuyos resultados y recomendaciones serán presentados en la gestión 2017. Lo cierto es que la concentración de la riqueza y de los recursos afecta a los más pobres, generando desigualdad. Es por eso que la lucha contra los paraísos fiscales se basa en el principio de que todas y todos cumplamos las mismas reglas del juego. Para alcanzar un sistema tributario más justo, es necesario que empresas y personas paguen lo que les corresponde, como tú. La lucha contra los paraísos fiscales contribuye al desarrollo de políticas públicas que beneficien a la sociedad en general. Para que todas y todos respetemos las normas y prioricemos el bien común ante todo, es necesario que pongamos un alto a los paraísos fiscales. Súmate. Bueno, ayer vimos además algunos datos que nos diste, tremendo el trabajo que se ha logrado. Interesante, cuéntanos un poquito. Bueno, como sabes, fue justo hace un año que se conoció la filtración más grande de la historia de una serie de documentos, cuentas bancarias, mails, registros de empresas del estudio jurídico en Panamá, Mossack Fonseca. A partir de ahí, digamos, hay un montón de actores políticos, deportistas, cantantes, empresarios, involucrados en diferentes países. Digamos, hay el Panama Papers, capítulo Argentina, capítulo Rusia, y también también nos afecta, digamos, en el capítulo Bolivia, porque hay una serie de nombres, aparecen una serie de nombres, empresas, empresarios, bolivianos que habían abierto sus empresas o sus cuentas
a través de ese estudio jurídico en Panamá. Correcto. Entonces, a partir de ahí hay una iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo, digamos del presidente Morales y luego Sí. el Legislativo, de constituir una comisión especial de investigación de este caso. Hay algunos estados que han desarrollado investigaciones legislativas, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, qué bueno, nosotros, qué bueno. y hay otros que lo hacen básicamente a nivel judicial. Las Ya. fiscalías y los ministerios públicos de varios estados son las que llevan la investigación. En nuestro caso se decidió conformar una comisión mixta, senadores, diputados, oficialistas, opositores, y arrancamos en julio. Como la problemática es una problemática nueva, porque en Bolivia casi no se hablaba mucho de paraísos fiscales y ni siquiera se entiende muy bien lo que es una economía financiarizada, tuvimos una primera etapa de contar con expertos Sí, estuve nacionales e presente. internacionales. Estuvo una española brillante que nos hizo Muy una buena. explicación fantástica Sí, muy y buena. que realmente a nosotros como medios y como comunicadores nos ayuda a entenderlo y poder razonarlo de diferente manera. Y a nosotros como legisladores, por eso también hemos hecho varios encuentros con ustedes, con periodistas y con economistas bolivianos, para intentar, digamos, ir manejando hasta la misma terminología y entendiendo el problema desde los mismos lugares. Vino el canciller del Ecuador, gente de la Comisión de Costa Rica, George Gray Molina, que es el jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, que él es boliviano, vino mucha gente, y también Gabriel Loza, Luis Buduán, Fernando Molina. Esa fue la primera parte, digamos, ¿no? Como tener más herramientas teóricas sobre el objeto que estábamos estudiando, analizando. La segunda, convocamos a las instituciones estatales que tienen que ver con la materia, para preguntarles qué habían hecho a partir del conocimiento de la filtración. Vino la Fiscalía, la ASFI, el Banco Central, un montón de instituciones. Y luego, ¿qué pensaban ellos que podían mejorar? ¿Qué herramientas necesitaban ellos para ser más efectivos en el futuro combatiendo los paraísos fiscales? Luego, la tercera fase, que es en la que estamos ahora, como el volumen de casos es bastante grande, y nosotros no vamos a estudiar ni analizar todos los casos, planteamos una metodología para discriminar qué casos vamos a estudiar. Fue una suerte de hacer como unos 15, 16 criterios, y mientras más criterios cumplas tú, puntúas más alto. Dime cuáles son más o menos los criterios. Me imagino que los montos debe ser uno de los criterios. ¿Qué más? O sea, hay de todo, desde si has sido funcionario público, por ejemplo, claro, por de si has tenido contratos con el Estado, ese es otro criterio. Supuesto. La reiteración, si sales muchas veces en la filtración, es otro criterio. Si tienes problemas pendientes con impuestos, es otro criterio. Y así, y se van Fantástico, sumando. ya, Digamos, ¿no? entiendo. Entonces, los casos que cumplan mayor número de criterios, y dentro de un tiempo que es limitado que tenemos nosotros, vamos a estudiarlos con un poco más de detalle. Estamos hablando de pocos casos, no vamos a llegar ni a 10 casos que estudiemos nosotros en detalle. Y lo que queremos con esos casos también es que nos sirva para entender bien cómo operan los paraísos fiscales, porque pueden operar de diferentes maneras, digamos, el traslado de capitales a paraísos fiscales, y que de ahí también saquemos los insumos necesarios para decir, bueno, necesitamos desarrollar una mejor normativa que combata este modo de llevar los capitales a los paraísos fiscales. Necesitamos hacer esta ley porque hemos visto que por aquí teníamos un agujero negro y muchas empresas aprovechaban ese agujero negro y para llevarse su dinero abajo. ¿Puedo saber un poco a qué lugares es a donde llevan con mayor frecuencia los bolivianos sus capitales? Esa es una de las cosas que tenemos, por ejemplo, que cambiar. Cuando tú digamos, trasladas divisas al exterior, mueves capitales al exterior. Esos movimientos de capitales, salvo en algunos casos muy puntuales de montos muy bajos que pueden ser trasladados físicamente, pero en general esos traslados tienen que contar con, digamos, el ok del Banco Central. Claro. El formulario que tiene el Banco Central para hacer esas, digamos, esas peticiones de evacuar capitales, de trasladar capitales, incluye una serie de requerimientos, te pregunta un montón de cosas, pero no figura como obligatorio el que tú pongas ¿dónde? A qué país va. No me digas. Figura, digamos, como obligatorio que tú hayas pagado tu impuesto de utilidades al exterior, que digas que estás pagando eso para comprarte, no sé, por la exportación de plátanos. O sea, pero no se dice a dónde. No es obligatorio que se diga dónde. Y eso yo creo que es un error. Entonces, eso, hay gente que lo pone, hay mucha gente que lo pone, mucha otra gente que no lo ha puesto. Entonces, eso ya hace que tengas una estadística bastante incompleta. Dentro de los que sí pusieron,
pues figuran obviamente Estados Unidos, Holanda, Luxemburgo, Panamá, Uruguay, como los países. Estados Unidos es una cosa medio diferente, porque hay algunos estados Claro, que son Las Vegas, por considerados- ejemplo, es un paraíso. o Delaware, ¿cierto? digamos, O Delaware ¿no? Hay también, algunos ya. estados que son considerados paraísos fiscales, pero tú no llegas a puntualizar en el envío Claro, que va a Delaware, claro, dices dices Estados Unidos y se acabó. Pero luego, digamos, otros que cumplen, que aparecen en más listas de otros estados como paraísos fiscales, Luxemburgo, Bahamas, Panamá, el caso incluso del Uruguay en algunas listas, sí aparecen que los bolivianos mandan el dinero ahí. Si no me equivoco, Panamá aparece como el cuarto destino. Ah, mira. Si no cuarto. me equivoco. ¿Y cuál Cuarto, sería quinto el destino. primero entonces? Estados Unidos, obviamente. ¿no? Estados Unidos. Pero ahí hay que tener muchas comillas por esto, porque tú has podido Porque enviar puede ser a otro lado, una claro cuenta que sí. normal, ordenada en Nueva York o a Delaware. ¿Qué tal el trabajo de la banca acá en nuestro país? ¿Ha colaborado, ha sido abierta con ustedes en esta investigación que ha hecho la comisión? ¿Han tenido apoyo? Nosotros con la banca directamente no tenemos No, una con relación, SAFI, ¿no? claro, es con ASFI, ASFI, ¿no? perdón. Con la reguladora estatal del sistema financiero, y en algunos casos se le ha pedido información a la UIF, a la Unidad de Investigaciones Financieras, siempre digo fiscales y financieras, que ellos son los que tienen una relación con la banca, digamos, los que manejan la información, los que tienen sus sistemas de alerta cuando hay unos movimientos sospechosos y tal. Yo creo que ha sido desigual la relación con ellos. No creo que tanto por una disposición personal, sino por una nueva problemática a la que se Ya. enfrentaban. Es un poco llamativo que casi ninguno, salvo algunas contadas excepciones de nuestros altos funcionarios, haya estado muy empapada de la problemática de los paraísos fiscales. Tampoco lo estábamos nosotros, Sí, pero digamos que claro. no es nuestra área de trabajo. Pero es que en general la sociedad como que ni se No, enteraba, como que pero no. sí había un movimiento terrible por debajo. Como nos decía el presidente del Banco Central, y yo creo que eso explica, pero no quiere decir que no hay que hacer varias cosas para hacerle frente, Bolivia estábamos muy acostumbrados a ser un país receptor de capitales, incluso de ayudas, de Sí. condonaciones de Ya. deuda, de dinero Y ahí se prestado. pusieron los ojos de repente, ¿no? Claro, y tú pensabas que tu economía era tan chiquitita y hasta hace no mucho tiempo tan precaria que tenías que prestarte el dinero de organismos internacionales para pagar los aguinaldos, que la transformación económica del país estos últimos años, No se le prestaba. nadie pensó que había cada vez más bolivianos con más capacidad económica que ya salían los capitales del país. Más o menos ustedes han logrado tener un monto de cuánto ha salido de nuestro país. Todavía, o sea, digamos que ojo que esto no es en absoluto un delito, ¿no? Sacar tu dinero Puedes es por sacar, por pagar, por, supuesto. comprarte una casa en Miami, por pagar una Claro, pero transferencia. ya tal. ustedes han tenido criterios de selección y se dan cuenta más o menos cómo va. Eso es lo que hay que ir, digamos, cribando. Primero es los flujos de capitales a todo el mundo. Luego habría que discriminar dentro de esos flujos de capitales a todo el mundo cuáles se van a países mayoritariamente considerados De paraísos acuerdo. fiscales. Luego habría que ver en esos formularios y con la información que uno pueda tener a qué se iban, porque Ya. varios te cuentan, ¿no? A pagar una deuda, a comprar una casa a mi hijo, al impuesto de no sé qué tal. Ya. Entonces, Pero alguna idea debes tener. no ver. tenemos un monto cerrado Ya, todavía. pero y dame prefiero un- ser un poco más cauto hasta junio. Lo que sí Ok. te puedo decir es que ha habido un incremento exponencial del traslado digamos, del envío de capitales ¿en qué años? los últimos 12 años. Curiosamente, han habido picos, no digo, digamos, especialmente significativos, pero sí picos de relativo aumento en los años de elecciones o en el año posterior de unas elecciones generales. Es como miedo. Entonces la gente Sí. saca su plata. Sí. Así lo han... Así es una hipótesis, ¿no? Pero es verdad que manteniéndose un alza, digamos, sostenida, Claro, en el llama la año de atención elecciones esos picos. y en el año posterior de la elección, sí es donde más ha subido. Ok, ahora, ¿podemos saber quiénes son estas personas, empresas o familias que están en el top de lo que ustedes están investigando ahora? Digamos que la lista de la filtración fue una lista pública, Sí. ¿no? Salieron, me parece que 98, 99 nombres entre empresarios y empresas, cuentas abiertas por gente. A partir de ahí nosotros hicimos el cruce de la información con las instituciones estatales para ver si eso aumentaba, cambiaba, tal. Aumentaron los casos, sobre todo de casos vinculados. Digamos, si tú tienes una cuenta en Panamá, yo le pregunto impuestos internos, si tú luego tienes empresas en Bolivia.
Entonces, digamos, Verónica Palenque tiene 2 cuentas en Panamá, luego tiene 3 empresas en Bolivia. En algunos casos, la empresa de Panamá es accionaria de una empresa en Bolivia. Ya. Y luego eres accionaria de otra empresa de tu prima en Santa Cruz. Entonces, eso ha crecido mucho, supuesto. ¿no? Ha crecido mucho. Y lo que estamos haciendo es contar los casos que vemos a posteriori. O sea, no decimos, el caso 5, 6 y 7 son la familia Pérez, la familia Tapia, la familia tal. Primero, para no darle un carácter, ¿sabes? Incluso como inquisidor y ruidoso. Persecutorio, ¿no? Y que la gente luego diga, no, pero me van a detener y van a agarrar mis propiedades. Lo que vamos a hacer es investigar posibles irregularidades. Nosotros tenemos claro que los paraísos fiscales perjudican a las economías. Claro que sí. Y sobre todo las economías en desarrollo. Entonces, en el ámbito ético-político, yo tengo claro y toda la Comisión tiene clara que nuestros compatriotas que se llevaron la plata allí lo hicieron mal, que no es sinónimo de cometer un delito. Claro, pero que lo hicieron, ahora, éticamente inclusive mal. Dime, alguno que te haya llamado la atención, dame un monto que tú hayas visto que hacerle, porque tú sabes, nosotros los bolivianos, a veces $1,000 nos parece wow, ¿no? Hablas de 500, $1,000 y es más wow. Dime un monto, porque no, hay gente que mueve mucho dinero. Dime. Pero no sé, o sea, hay gente que... O sea, ¿quién se lleva la plata a Panamá? No se lleva la plata a Panamá, pues no sé, un pequeño empresario o una caserita que Dame vende un en la esquina monto, de la por Comercio. ejemplo, de los que te hayan llamado la atención. Es que son millonarios. ¿Qué han o sea, hay sacado montos de- millonarios. ¿Cuánto? Millonarios, 10 no sé, millones. 10, 20, 30, 40 millones de dólares. 40 Claro, millones. En operaciones, o sea, en operaciones, lo que hay que ver es si esas Claro. operaciones cumplen o no cumplen la normativa. De acuerdo. Por un lado es una buena señal de mostrar el vigor de tu empresariado privado, que cada vez aumenta su productividad, Ya, pero- aumenta sus negocios, tal. Lo que tenemos que ver es si al llevar ese dinero han hecho todas las cosas bien Correcto. en el país. De todas maneras, Manuel, o sea, nosotros creemos que nuestra economía está bien, gracias a Dios, gracias a Arce, ¿no? Que está muy bien y nos alegra, está perfecto. Pero ya hablar de empresarios que tienen 40 millones Claro, de dólares, hay empresarios millonarios. ¿quién habla entonces de que tenemos una economía pequeña, que en este país no se puede crecer? Por Dios, son gente que tiene 40 millones de dólares y que encima lo está sacando del país. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos hace mover la cabeza y decir, qué gente, oye, encima en vez de apoyar al país, ayudar a crecer, lo sacan afuera. Y Para no mí, es uno, sí, son muchos. Son muchos. Para mí esa es la parte, dejando a un lado todo lo legal y si son delitos o no, es una parte yo creo que bastante censurable desde lo ético-político. Porque a nosotros, a ti, a mí, nos piden toda la información del mundo por hacer una transferencia de $1,000. Y tú tienes grandes empresarios que en algunos casos, digamos, han incluso abusado del Estado consiguiendo préstamos o siendo muy duros negociadores con el Estado por el precio del pollo, por el precio de la soya, diciendo vamos a quebrar, ustedes tienen que apoyar, aquí no se apoya tal. Y en esos mismos momentos tú ves que habrían 14 o 15 empresas en Panamá y que hacían operaciones millonarias de dinero, ¿no? Y aquí a Entonces, veces están pidiéndole al gobierno que los apoye, que los eso, siga eso es muy ayudando. criticable, digamos. Eso sí, en un plano ético-político es muy, muy, muy criticable. Seguro. Por ejemplo, hay otros, no sé, operaciones, qué sé yo, de agencias de turismo, por decirte algo, que también están en la Ya. lista, que es verdad que no son las que cumplen las cosas más destacadas, porque no reúnen De varios acuerdo. criterios, pero están en la lista. Entonces, una cosa que hemos visto, y no solo pasa en Bolivia, porque generalmente estos comportamientos son parecidos en diferentes estados, hacen operaciones, digamos, importantes de gente que les paga los paquetes de viaje y tal, y hay muchos casos en los que ese dinero no pasa por cuentas bolivianas. Ok. Te depositan directamente, digamos, no sé, el grupo de japoneses, de 100 japoneses que va a venir a visitar el Salar de Uyuni, le paga a esta empresa en una cuenta en Bahamas, y ese dinero al final no No entra al pasa país, por el país. no llega al país, no apoya al país, no nada. Claro. Yo me quedo impresionada porque realmente nuestra economía debe estar muy bien. Oye, he viajado la semana pasada al Brasil y ahora, desde hace poco, recién en este gobierno, nos preguntan si estás llevando más de $10,000. Eso antes no existía. Nunca te preguntaban cuánto estabas sacando. Y habían 3 personas cerca de mí y decían, sí, cada uno está llevando más de 10,000. ¿Qué tenemos que hacer? Me quedé Claro, impresionada, porque eran 3 personas que estaban llevando cada una más de 10,000. O sea, nuestra economía está bien. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Esto va a ser parte de un proyecto de ley? ¿Esto va a terminar pariendo un proyecto que regule y que nos proteja para que nuestra plata se quede aquí y no fugue? Sí, para nosotros esa es la parte más importante. No
no somos una instancia judicial, no vamos a sentenciar a nadie. Y de hecho yo tengo un interés muy bajo en hablar mucho de los casos. A mí me parece más importante el proteger, digamos, a tus instituciones y que cuenten con mejores herramientas para lo que dices tú. Porque es un porcentaje importante de gente boliviana que cuenta con recursos, y está bien que cuente con recursos y Claro que desarrolle que sí. y que haga negocios tal. Ahora yo pienso, digamos, en un gran empresario que cumple todos los reglamentos, los procedimientos, que le molesta pagar impuestos, pero que los paga, cuando ve que su vecino hace alguna trampa y se lleva toda la plata a Bahamas, ellos deberían ser los primeros preocupados de decir, ojalá este Estado y este gobierno haga que todos, en la medida de lo posible, aportemos igual. También el spot que hemos hecho tiene un poco ese objetivo. Queremos que la gente, y por eso los convocamos a ustedes de vez en cuando, los periodistas, entienda que es un problema de todos, que no es un privilegio de los ricos y que no es que no te afecta que ellos tengan cuentas en Bahamas y que se los intercambien a su nieta, a su prima, a su tío y luego hagan una operación de venta en Bolivia y los bolivianos no veamos $1 de esa operación y te la vendan de Bahamas a Panamá. Entonces, queremos sensibilizar también. Perdón, y lo que tú decías ayer en este desayuno que hemos tenido, ¿no? No se trata de estar mirando por qué no pagan impuestos los cocaleros, ¿no? Y obsesionados con ese tema cuando se nos están escapando 40 millones de dólares multiplicados por 10 por otros lados. O sea, tenemos que saber poner nuestra mirada, bueno, no descuidar ninguno de los aspectos, pero también poner nuestra mirada en eso. A veces los dejamos a los empresarios hacer de las suyas y queremos seguir apretando a otros. Para mí el tema es ampliar la mirada. O sea, yo creo que la severidad que se tiene en el sentido común y en la opinión pública de que ciertos sectores no aportan y no pagan sus impuestos como otros, a mí me parece bien. Correcto, sí. Lo que yo creo es que hay que ampliar esa severidad y esa lupa y decir, no solo son los tradicionalmente sectores informales de la economía los que son reacios a pagar impuestos. Los otros, parte de los otros, que siempre hablan de orden, que eran ministros hace 15 años, tal, esos tampoco pagan en algunos casos. Y de inmensas sumas. Y de mucha ¿no? plata, y además creen que es como un derecho adquirido el no pagarlo. Entonces, yo creo que en la medida que tanto ellos como la ciudadanía seamos conscientes de que ese es un problema, va a haber más legitimidad para apretar un poco. Apretar no supone ahogar la iniciativa privada, al contrario, es que la iniciativa privada legal, transparente y correcta compita en mejores condiciones, que su vecino en un barrio acomodado de Santa Cruz no sea la competencia desleal porque se lleva su plata a Bahamas. Correcto, absolutamente. Bueno, yo te quiero agradecer mucho y si me permites voy a volver a colocar el spot. Sí, me claro. imagino que luego lo van a ustedes fragmentar, me han dicho, Sí. para que sea ya un spot televisivo y lo podamos ver, pero después si la gente ha visto la entrevista pero no ha entendido bien de qué se trata, voy a volver a colocar. Claro. Te agradezco, Perfecto. Manuel, qué Cuando buen quieras. trabajo y por Gracias. favor avísame sobre la ley para saber cómo en junio, va. en junio terminamos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias por estar en el programa. Qué interesante, ¿no es cierto? Claro, es así, hay que saber poner los ojos y dónde colocarlos. Este trabajo de investigación es así como se debe trabajar en el Parlamento, hacer realmente un aporte con leyes bien elaboradas, ancladas con todo el material necesario, la investigación, expertos que han venido. Yo creo que esa sí va a ser una muy interesante ley que ya iremos acompañando. Para cerrar el programa, permítame poner nuevamente el material y entendamos qué significa un paraíso fiscal. Gracias, hasta mañana. ¿Son los papeles de Panamá? La mayor filtración de información obtenida por periodistas en la historia. Más de 11 millones de documentos que forman parte de la firma legal panameña Mossack Fonseca revelan e involucran a miles de personas en todo el mundo. Periodistas y gobiernos investigan cómo a través de paraísos fiscales, es decir, territorios que intencionadamente adoptan un marco legal que brinda ventajas tributarias para que miles de personas y empresas puedan crear sociedades offshore con el fin de evitar rendir cuentas al estado de origen. A raíz de la filtración, en Bolivia se ha decidido crear una comisión legislativa para investigar y proponer un nuevo marco legal que evite la fuga de capitales y la evasión de impuestos a través de sociedades offshore y paraísos fiscales. La comisión consolidó una base de datos combinando la filtración de documentos de Mossack Fonseca y la información brindada por instituciones públicas,
Durante el proceso de investigación, la comisión identificó a 129 empresas offshore, 182 accionistas o beneficiarios y 29 intermediarios relacionados con empresas o personas bolivianas. Posteriormente a la verificación y la validación de datos, se identificó la vinculación de 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, que suman un total de 558 casos que constituyen el universo de la investigación de la comisión que investiga los papeles de Panamá en Bolivia y cuyos resultados y recomendaciones serán presentados en la gestión 2017. Lo cierto es que la concentración de la riqueza y de los recursos afecta a los más pobres, generando desigualdad. Es por eso que la lucha contra los paraísos fiscales se basa en el principio de que todas y todos cumplamos las mismas reglas del juego. Para alcanzar un sistema tributario más justo, es necesario que empresas y personas paguen lo que les corresponde, como tú. La lucha contra los paraísos fiscales contribuye al desarrollo de políticas públicas que beneficien a la sociedad en general. Para que todas y todos respetemos las normas y prioricemos el bien común ante todo, es necesario que pongamos un alto a los paraísos fiscales. Súmate.